La Fiscalía General de la Nación le imputará cargos al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por su presunta participación en la trama de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla será el primer integrante del gabinete del presidente Gustavo Petro que tendrá que responder formalmente a la investigación por corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El ente acusador recibió varios testimonios que señalan que el exministro habría tenido conocimiento sobre las gestiones de Olmedo López para favorecer a congresistas con millonarios convenios y hasta con sobornos. La Fiscalía aún no decide si solicitará la detención de Bonilla. Estamos revisando porque día a día se van configurando o desconfigurando los fines constitucionales de las medidas de aseguramiento. Entonces, para como tengamos en ese momento estructurada la configuración o no de esos fines constitucionales de las medidas, tomaremos la decisión. El exministro Ricardo Bonilla tendrá que responder ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. La diligencia e imputación de cargos se fijará en los próximos días. Ante la decisión de una imputación contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, diferentes congresistas opinaron. Tras el anuncio de la Fiscalía de imputar cargos al exministro Ricardo Bonilla por presuntamente estar involucrado en el caso de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo, congresistas reaccionaron con fuertes cuestionamientos al gobierno nacional. El cambio que prometió el gobierno Petro ya lleva 4 ministros imputados. El último, el exministro de Hacienda. Pedimos a las autoridades competentes llegar al fondo de este caso, que es un caso el más grande de corrupción de este gobierno y de los últimos tiempos en la nación colombiana, donde han engañado a una población, le alentaron la esperanza, la ilusión de solucionar un problema y lo han llevado a un caos total. Le hicimos una moción de censura a Ricardo Bonilla, yo fui quien la citó. Acá en la plenaria del Senado le hablé acerca de este escándalo de corrupción en el que él estaba mencionado, señalado, me dijo que eran chismes de prensa, que él no estaba salpicado. Bueno, pues hoy lo están imputando y tendrá que responder porque claramente como ministro de Hacienda tiene unas grandes responsabilidades en este escándalo de corrupción de la UNGRD. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre la imputación al exfuncionario del gobierno Petro por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Noticia en desarrollo. Por su parte, la fiscal general Luz Adriana Camargo se pronunció en contra de la orden de captura emitida por las autoridades de Guatemala que la vinculan con la trama de corrupción de Odebrecht. La fiscal asegura que confía en su inocencia. Tras años de finalizada la intervención internacional, la Fiscalía del país centroamericano asegura que hubo irregularidades en el manejo del caso por parte de Camargo, ahora fiscal general de Colombia. La funcionaria dijo que la investigación en ese país fue transparente. Me cobija a mí la tranquilidad de mi inocencia en los hechos que con sesgo político se me atribuyen. Las actuaciones que se cuestionan, como cruzar correos o asistir a reuniones en que se discutían los términos de colaboración eficaz a que se sometieron los altos directivos de Odebrecht, fueron la base para entrega de importante información sobre los receptores de coimas pagadas y del compromiso que la multinacional asumió de reconocer para el Estado de Guatemala una indemnización por $16.5 millones. La fiscal dijo que la decisión desde la Fiscalía de Guatemala tiene tintes políticos. Desconoce los parámetros del derecho internacional y los derechos humanos, carece de sustento jurídico y pone en riesgo la colaboración decidida entre países y organismos internacionales para luchar contra la impunidad, la corrupción y los flagelos criminales que debilitan las democracias. Se basa en una interpretación descontextualizada de los logros obtenidos en el caso Odebrecht por la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala. La funcionaria fue respaldada por el presidente Gustavo Petro y los entes de control. Por su parte, los entes de control respaldaron a la fiscal Luz Adriana Camargo y al exministro Iván Velázquez y se pronunciaron en contra de la decisión de las autoridades guatemaltecas. Los entes de control como la Contraloría, Procuraduría y Defensoría respaldaron a la fiscal general ante una orden de captura de las autoridades de Guatemala. Esta medida, que dice basarse en hechos relacionados con su trabajo en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, es inaceptable para la sociedad colombiana y para los órganos de control que presidimos. En el comunicado de los entes de control apuntan a que la fiscal tendría inmunidad diplomática.
Esta medida judicial puede ser una retaliación por su lucha contra la corrupción y podría construir una grave desviación de los principios del derecho internacional. Los entes de control también resaltaron la labor del exministro Iván Velásquez en Guatemala. Este martes, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció lo que sería un plan para atentar contra su vida. Aseguró que se trata de la extrema derecha nazi y genocida. El presidente Gustavo Petro reveló este martes que estaría siendo blanco de un plan internacional para desestabilizar su gobierno y atentar contra su vida. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario señaló directamente a sectores de extrema derecha en Colombia y Guatemala. Hay una muerte peor, que es la moral, lo que acaba de hacer la extrema derecha guatemalteca, nazi y genocida profundamente narco con la fiscal general de Colombia y Velásquez, mi exministro de Defensa y actual embajador ante el Vaticano, con ayuda de apátridas colombianos igualmente nazis. Por eso vamos a librar hasta el final nuestra lucha, porque me he convertido en el enemigo de ellos. Las extremas derechas de Colombia, neonazis, les llamo, porque son neonazis, en una red muy internacional tratan de sacar provecho de estas circunstancias. Es probable que se financien con estos recursos en el mundo. Y entre esos han logrado una red con la extrema derecha norteamericana y preparan una especie de atentado jurídico contra el presidente de Colombia. Y no voy a mencionar los nombres propios de quienes están ahí, ya lo haremos después. La denuncia surge luego de que la Fiscalía guatemalteca emitiera órdenes de captura contra la fiscal general colombiana Luisa Adriana Camargo y el embajador ante el Vaticano Iván Velásquez. Entre tanto, desde el Congreso se emitieron opiniones divididas sobre la orden de captura emitida por Guatemala contra la fiscal y el exministro de Defensa. La orden de captura emitida por la Sala Tercera de Apelaciones en Guatemala contra la fiscal Luz Adriana Camargo y el hoy embajador en el Vaticano, Iván Velásquez, señalados en el caso de corrupción de Odebrecht, inició un debate en el mundo político. Por un lado, el senador Iván Cepeda manifestó su respaldo a los funcionarios. Espero que nuestro gobierno responda con la mayor firmeza y dignidad contra este ataque. El exministro Iván Velásquez y la fiscal Luisa Adriana Camargo se enfrentaron a la corrupción en Guatemala con el respaldo de la comunidad internacional. Es esa élite política descompuesta la que ahora intenta vengarse por esa labor que ha sido considerada un ejemplo de la lucha contra la mafia y la corrupción en nuestro continente. Mientras tanto, la representante Marilyn Castillo pidió coherencia institucional y que se investiguen las acusaciones. Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo no están por encima de la ley. Si hay acusaciones, deben responder como cualquier ciudadano. Y si no hay sustento, que se pruebe con hechos, no con discursos. Lo que no puede seguir pasando es que el gobierno use su poder para blindar aliados y atacar adversarios. Según el fiscal que lleva el caso en Guatemala, existen audios, correos, declaraciones y un testigo que respaldarían la investigación. Por su parte, la canciller Laura Sarabia aseguró que la decisión de un fiscal de Guatemala vulnera el principio de la justicia en Colombia. Ante la orden de captura, la Cancillería de Colombia emitió un comunicado rechazando la decisión. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expresa su profunda preocupación y enérgico rechazo ante la emisión de una orden de captura. Esta acción, que carece de sustento jurídico, constituye un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional. La Cancillería colombiana señaló el uso indebido de estos mecanismos legales, insistiendo en que no deberían ser herramientas de presión política, e hizo énfasis en que la cooperación judicial internacional exige una base probatoria sólida y transparente. El gobierno colombiano reiteró que estos principios no pueden ser tergiversados ni utilizados con fines de persecución política. Dichos principios no pueden ser tergiversados ni utilizados como instrumentos de persecución política o personal, ni para justificar decisiones carentes de legitimidad. Mientras tanto, Colombia ha activado los canales diplomáticos para manifestar formalmente su rechazo ante las autoridades guatemaltecas. La Procuraduría anunció la apertura de una investigación en contra del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, para establecer las condiciones en las que compró un apartamento lujoso en Bogotá. La Procuraduría indagará a Ricardo Roa a raíz de un negocio que hizo con un empresario petrolero para la compra de un apartamento y un posible favorecimiento posterior a la transacción. Advierte la queja que el precio que pagó el señor Roa Barragán por el apartamento es menor al que supuestamente debió pagar por su adquisición.
compraventa ficticia, lo que prevé un posible favorecimiento del representante de compañía Priceton Internacional. Los señalamientos contra Roa advierten que no se declaró impedido para atender la firma de contratos de Ecopetrol con empresas relacionadas al hombre quien le vendió el apartamento. El presidente de Ecopetrol pudo estar incurso en un conflicto de intereses dadas las gestiones adelantadas y la toma de decisiones que adoptaría la empresa de petróleos en el giro ordinario de sus negocios que involucrarían los intereses de firmas, empresas o sociedades. La Procuraduría anunció la práctica de pruebas en este caso. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que ya está listo el borrador de decreto de la nueva consulta popular del gobierno Petro. Este martes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que ya está listo el borrador del decreto con el que el gobierno convocará la consulta popular. La idea es publicarlo antes del 12 de junio. El decreto va a ir, el decreto se está estudiando, el decreto se está haciendo, ya hay una columna vertebral de este decreto, lo único es cómo debe hacerse o cómo se debe argumentar. El ministro también señaló que el texto está siendo revisado por juristas y exmagistrados de la Corte Constitucional para definir el camino legal de la consulta luego de que el Congreso la rechazara inicialmente. Ya hay un borrador, esta tarde se va a estudiar con otras personas que están al tanto del estudio. Es posible que nos vamos a reunir para seguir estudiando cómo es que se debe hacer el decreto. Mientras tanto, la oposición insiste en que el gobierno no puede convocar la consulta por decreto, pero el gobierno sostiene que esta es la vía para destrabar sus reformas. Se intensifica el debate por el futuro de las aplicaciones gratuitas en los planes de Internet. Los usuarios exigen la libertad de escoger. Hay polémica en Colombia luego de histórica decisión. Esta semana la Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo que redefine el acceso a Internet en el país. La sentencia C-206 del 2025 prohíbe a los operadores de telefonía móvil ofrecer aplicaciones específicas como WhatsApp, Facebook e Instagram de forma gratuita en sus planes de datos, una práctica conocida como Zero Rating. La decisión surge tras la demanda codirigida por la abogada Ana Bejarano, quien en su columna Internet Gratis explica que se busca garantizar que los usuarios tengan la libertad de elegir cómo utilizar su acceso a Internet. Nuestra demanda pidió que se protegiera el principio de la neutralidad de la red, el cual exige que el acceso al Internet sea libre y no esté filtrado o segmentado. Sin embargo, algunos sectores expresaron su preocupación argumentando que la incertidumbre podría llevar a los operadores a no ofrecer beneficios afectando a usuarios vulnerables. Frente a esto, Bejarano también se pronunció. Eso es falso, la Corte no prohibió los planes que ofrecen aplicaciones que no gastan datos. Lo que decidió fue que las empresas deben permitir que la gente elija cuáles aplicaciones quiere usar. Por ahora, lo que se conoce de la sentencia es un flash informativo emitido por la Corte, mientras que el debate sobre cómo garantizar un acceso equitativo a Internet continúa. Diferentes partidos políticos del país opinaron frente al incierto futuro de las aplicaciones gratuitas. La sentencia de la Corte Constitucional sobre proteger la neutralidad de la red y garantizar el acceso libre a Internet generó algunas reacciones. Por su parte, el representante Ciro Rodríguez explicó cuáles serían los efectos de esta decisión. Uno es que prohíbe la discriminación de contenidos por parte de los operadores sin el pago de datos, protegiendo el derecho a la libre elección. Y el otro efecto es una gran discusión que hay hoy en día sobre el fair share, sobre la autosostenibilidad de las infraestructuras de Internet. ¿Quién va a asumir los costos de las permanentes actualizaciones en los avances tecnológicos? A su vez se han presentado algunas dudas tras los señalamientos de que presuntamente ahora los planes de telefonía aumentarían su precio. La representante Katy Jubinao se manifestó en su cuenta de X. Sobre discusión del fallo de la Corte Constitucional sobre Zero Rating, una pregunta. La conclusión de que los operadores de telefonía ahora no ofrecerán ninguna app gratis y de que ahora los planes serán más caros, ¿de dónde sale? Según la demandante, esta acción busca garantizar la protección de los derechos digitales en Colombia, promoviendo una regulación efectiva y un control justo sobre el acceso a Internet. El ex embajador y ex gobernador Camilo Romero anunció hoy su candidatura presidencial.
Camilo Romero, exgobernador de Nariño y ex embajador en Argentina, oficializó su aspiración a la presidencia de la República para 2026. Acompañado por líderes sociales, ambientalistas y activistas de distintas regiones, Romero llamó a unificar fuerzas alternativas e independientes más allá de los partidos tradicionales. Tenemos primero un respaldo ciudadano, un respaldo de organizaciones sociales, un respaldo de amigos y congresistas de varios partidos. Y eso me parece importante de resaltar porque finalmente lo que pretendemos presentarle a Colombia es una candidatura convocante que sea viable ante el país. El político nariñense se convierte en uno de los primeros en postularse formalmente dentro de un nuevo escenario de reconfiguración de la izquierda colombiana. Que hay que consolidar ese ejercicio progresista en Colombia, que finalmente es un aporte a la democracia. El diplomático aún no ha confirmado si su candidatura será por firmas o si buscará el aval del partido Alianza Verde. Quien también anunció su candidatura a la presidencia fue la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, llegó en bicicleta a la Registraduría Nacional para inscribir su comité con Claudia Imparables y comenzar la recolección de firmas con las que espera avalar su candidatura a la presidencia 2026. Vamos a unirnos, vamos a hacer lo único que siempre nos ha salvado en los momentos más difíciles, unirnos como ciudadanos, como colombianos, por encima de partidos, por encima de diferencias, para trabajar juntos en sacar adelante a Colombia y solucionar las cosas que nos duelen. Claudia López pretende recolectar con su comité entre 1.7 y 2 millones de firmas. De hoy en un año se acaba esta tortura de Colombia y empieza un nuevo gobierno que derrote la corrupción y que saque a Colombia de la decepción. A eso vinimos hoy aquí, a invitar a Colombia a sacar la berraquera que tenemos adentro. ¡Ni un paso atrás! ¡Siempre imparable! La precandidata intenta posicionarse como una alternativa política que recupere la seguridad, la paz y la confianza. Desde el Instituto Nacional de Salud hicieron un llamado de emergencia por el bajísimo nivel de inventarios que tienen de sueros antiofídicos para combatir los venenos de serpiente. Hacen un llamado a la población para que extreme precauciones. El Instituto Nacional de Salud atendió este lunes una emergencia en el Hospital Santa Clara, en el sur de Bogotá, donde ingresó un paciente con mordedura de serpiente, trasladado desde Cajicá, Cundinamarca. La directora del INS, Diana Marcela Pava, llevó personalmente 6 dosis de suero para contrarrestar el veneno y salvar la vida del paciente. El Instituto Nacional de Salud cuenta con antivenenos, somos productores públicos, suero antiofídico para botros, mapanata, yaequis, suero anticoral y suero antilonómico. La directora también hizo un llamado a hospitales y centros médicos de Bogotá y Cundinamarca. Es un llamado muy especial a la red prestadora en la ciudad de Bogotá y en los departamentos, para que contemos con antiveneno, porque así nosotros no tengamos de manera regular animales ponzoñosos, si no llegan pacientes de todo el territorio nacional y debemos estar preparados. Aunque no son accidentes frecuentes, el INS advierte sobre la prevención en todo el territorio nacional. Campesinos siguen bloqueando la vía principal que une a la costa con el centro del país. Denuncian incumplimientos por parte del alcalde de Ciénaga. El bloqueo de la troncal de Oriente, que suma hoy 2 días, obedece a unos incumplimientos por parte del alcalde del municipio de Ciénaga, Magdalena, con los habitantes de los corregimientos de la Sierra Nevada. Le piden que cumpla con la salud, educación, vías, seguridad y obras, entre otros. El cierre de la importante vía ha perjudicado a muchas familias que se dirigen a la región Caribe. Ojalá Dios permita que nosotros siempre somos los perjudicados y que concilien rápido para que, no por mí, sino por muchos transportadores que están en estos momentos en la vía y que cada quien quiere llegar a su destino. Son 48 horas que lleva cerrada esta importante troncal de Oriente que comunica a la región Caribe con el interior del país. Los afectados, como siempre, los viajeros y los camioneros, los que transportan los alimentos. Este bloqueo vial ha retrasado la entrega de más de 250.000 cajas de banano que están listas para la exportación, afectando, por un lado, a nuestros productores, especialmente a los más de 600 pequeños productores bananeros que dependen económicamente de este cultivo,
y por otro lado a los más de 19.000 trabajadores vinculados a nuestra cadena productiva. Nosotros ya los transportadores por esta vía estamos cansados que a toda hora y a todo momento se les va la luz y enseguida salen a tapar la vía, les quitan el wifi y salen a tapar la vía. Siempre somos nosotros los paganos de toda la problemática que vive el país. Los campesinos de la Sierra Nevada dicen que solo despejan la troncal de Oriente si llega un funcionario de la Presidencia de la República. La Asociación Colombiana de Camioneros anunció un paro para bloquear las vías que conectan los departamentos de Nariño y Cauca. El paro tendrá lugar el próximo lunes 16 de junio. A través de esta comunicación, los transportadores de Nariño y Cauca afiliados a la Asociación Colombiana de Camioneros anunciaron para este 16 de junio un paro camionero. La razón para el cese de actividades son los incumplimientos del gobierno a los acuerdos suscritos en julio del 2024. El gremio viene insistiendo desde hace varios meses al Ministerio de Transporte la puesta en marcha de medidas que mejoren la situación de los transportadores. Precisamente en el pliego de peticiones firmado por el gobierno se acordó medidas para no subir los precios del diésel, modificaciones al sistema de costos llamado CICETAC, además de garantizar la seguridad de los conductores. Este miércoles habrá una reunión entre las partes en busca de evitar dicho paro camionero. Mientras tanto, en norte de Santander ya se lleva a cabo un paro carbonero. Denuncian incumplimientos por parte de la gobernación. La tensión se sintió en la salida de Cúcuta hacia los pueblos del occidente. 3 bloqueos en los sectores de Urimaco, La Alejandra y Pedregales paralizaron el tránsito este fin de semana, provocando largas filas de vehículos y afectando a cientos de familias que regresaban del puente festivo. Los volqueteros expresan su preocupación frente a la transición energética que impulsa el gobierno Petro. Temen por la desaparición progresiva del carbón y exigen claridad sobre su futuro a 5 y 10 años. Según ellos, el desempleo, la inseguridad y la violencia podrían incrementarse si no se protege el empleo en esta zona minera. Necesitamos saber el gobierno que nos dé explicación cuál es el motivo de la exportación, porque es que de aquí no nos pensamos mover y estamos invitando a los carboneros en Boyacá, en norte de Santander, en todo Colombia, para que se hagan presentes también en sus diferentes lugares y nos hagamos sentir como gremio minero, porque es que el gremio minero hemos sido la cenicienta del Estado, donde el gremio minero aporta al Estado, aporta su impuesto, aporta todo y el gobierno no se manifiesta, o sea, nosotros somos unos mineros huérfanos. También denuncian una caída drástica en la producción y comercialización del carbón, así como presuntas irregularidades en la fijación de tarifas por parte de empresas exportadoras. Ante la crisis, la Gobernación de Norte de Santander conformó una comisión de diálogo con los manifestantes, buscando soluciones para levantar los bloqueos y restablecer la movilidad. Por ahora los diálogos continúan, pero la tensión entre los transeúntes se mantienen. Mineros y volqueteros insisten en que no se trata solo de un empleo, sino de la economía de miles de familias que dependen de esto. Por ahora se espera que en las próximas horas tengan una mesa de diálogo y logren solucionar este paro que lleva aproximadamente más de 24 horas en norte de Santander. Y en la autopista Medellín-Bogotá, 3 personas, entre ellas un menor de edad, perdieron la vida en un trágico accidente. 3 personas fallecidas y una más herida dejó un grave accidente en la autopista Medellín-Bogotá en jurisdicción del municipio de Copacabana, en Antioquia. Las autoridades confirmaron que un motociclista embistió a 2 peatones. Así fueron los momentos de angustia que se vivieron posterior al accidente. Indicarle a todos los usuarios viales que prevean sus desplazamientos, hagan una revisión previa a su vehículo antes de iniciar su viaje, no realicen maniobras peligrosas, no excedan los límites de velocidad y sobre todo no ingieran bebidas embriagantes si van a hacer uso de sus vehículos. Entre las víctimas hay un menor de 15 años y una mujer. En la capital de Valle del Cauca, en Cali, encontraron un cuerpo sin vida que pertenece a un líder social. En las últimas horas fue encontrado en las orillas del río Meléndez el cadáver de Mauricio Alegría, un reconocido líder social del barrio Los Chorros, ubicado en la ladera de Cali. La comunidad informa sobre un cuerpo que se encuentra en el río. Las unidades atienden el caso, la inspección al cadáver lo realiza como tal el CTI y ellos son los que determinarán, digamos, los móviles o lo que haya sucedido con esta persona. Al parecer presenta heridas de arma blanca, pero como le digo, el CTI es el que realiza la inspección al cadáver. Mauricio Alegría era entrenador de un equipo de fútbol del sector y se dedicaba a impulsar a los jóvenes del barrio a abandonar el mundo de las drogas. Según la Secretaría de Seguridad de Cali, en lo corrido del año se han presentado más de 400 homicidios en la capital vallecaucana. De momento se realizan las averiguaciones para esclarecer este hecho.
5 militares resultaron heridos en un ataque perpetrado por el ELN en Valdivia, Antioquia. Así fue el traslado de 5 militares que fueron atacados por el ELN en Valdivia, Antioquia. Rescatistas de la Fuerza Aeroespacial Colombiana llegaron en un helicóptero Ángel hasta una zona de difícil acceso de la vereda El Raudal Viejo y estabilizaron a los uniformados. Luego los trasladaron de urgencia hasta un hospital en Medellín. Y en condiciones bastante complicadas se pudo evacuar ese personal. 5 soldados, los cuales se fueron trasladados posteriormente al batallón Pedro Justo Río de la ciudad de Medellín. El gobernador Andrés Julián Rendón visitó a varios de los militares heridos y se pronunció tras el ataque. Hablando con el cabo que estuvo al frente de ese proceso de desminado que estaba garantizando precisamente el retorno de la población civil que había estado desplazada en la cabecera municipal de Valdivia, nos contaban que desde la casa donde él sintió la activación de los artefactos y los disparos, previamente en las horas del día había visto cómo allí permanecían 5 niños y una señora y por eso no quisieron reaccionar. Entonces es muy grave todo lo que está aconteciendo, coletazo de la paz total, campos minados de nuevo. El mandatario denunció que además de estos episodios violentos, continúa la instalación de minas en varios municipios y de nuevo cuestionó la respuesta del gobierno frente a la crisis. Las autoridades están tras la pista de los autores intelectuales y materiales de una masacre en Barranquilla, donde fue asesinada una reconocida DJ. La violencia volvió a golpear con fuerza al país. Una fiesta electrónica privada celebrada en una cabaña cerca del peaje Los Papiros terminó en tragedia la noche del pasado lunes. Varios jóvenes se encontraban departiendo en una fiesta privada, fueron interrumpidos por individuos quienes empiezan a disparar indiscriminadamente. El ataque ocurrió cerca de las 9:30 de la noche y dejó un saldo fatal de 3 personas muertas. Entre las víctimas se encuentra la reconocida DJ Karina Gómez, hermana de Aleja Gómez, quien recientemente fue mencionada en un panfleto junto al cantante asesinado Zair. Los otros 2 asesinados son Luis Alfredo Vergara, alias Víctor, de 25 años, y Ronaldo José Alarcón, también de 25 años. Se ha podido establecer que dentro de las personas tanto fallecidas como lesionadas, 4 de ellos presentaban anotaciones judiciales por diferentes delitos, como concierto para delinquir, hurto, tráfico de sustancias estupefacientes. Además, otras 9 personas resultaron heridas en el atentado y su estado de salud aún es incierto. De acuerdo con información preliminar, detrás de este sangriento episodio estarían disputas internas entre la banda criminal Los Costeños. Asimismo, Indepaz confirmó que en lo que va corrido de este año se han presentado 28 masacres. La ONU y la Gobernación de Antioquia rechazaron los combates de grupos armados que hoy mantienen confinada a la población de Amalfi en ese departamento. Un nuevo enfrentamiento entre las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo se reporta en Antioquia. La confrontación ocurre en el municipio de Amalfi y tiene, según las autoridades, a más de 50 personas confinadas. Hay claras violaciones al DIH. Minas antipersona y pobladores indican que los que hoy posan de contrainsurgentes acampan en una escuela de esa zona rural, cerca de 12 familias. Un total de 50 personas están confinadas. He pedido al ejército que urge acelerar su presencia en el lugar. Instalamos un PMU con presencia de la Defensoría, la Procuraduría y la Fiscalía. También nos preocupa la presencia de actores armados no estatales en la Escuela de los Toros, impidiendo desarrollo de clases y generando riesgo para niños y niñas. Recibimos además información sobre estigmatización de familias y liderazgos. La ONU también instó a las autoridades a crear una ruta de atención en esta zona amenazada por la violencia. Las autoridades en Valle del Cauca rescataron a un menor de edad que era presuntamente sometido a diferentes maltratos. A través de una ventana del segundo piso de su vivienda fue rescatado un menor de edad en el barrio El Rodeo de la ciudad de Cali. El niño de 8 años permanecía encerrado bajo llave, sin alimentación, según lo relata la policía. Con ayuda de la comunidad de un cerrajero, se vieron obligados a abrir esta puerta donde identifican a un menor de 8 años. Al parecer presenta algunos vestigios de maltrato físico.
De igual forma se encontraban elementos como botellas de alcohol al interior de la habitación y se pudo establecer que esto era un hecho frecuente, repetitivo, por intermedio de las informaciones que da la comunidad. Los primeros indicios dan cuenta que el menor permanecía durante varias horas encerrado. También se investiga la posibilidad de abuso sexual en su contra. De Bogotá dio un contundente Noticia en golpe a desarrollo. una red dedicada al robo de autopartes. En un contundente operativo realizado en el centro de Bogotá, las autoridades lograron desarticular una red dedicada al tráfico de autopartes y motocicletas robadas. Adelantamos un allanamiento, una diligencia de allanamiento donde se ubica una persona de sexo femenino y a esta en su custodia 48 motores, 12 chasis, 6 motocicletas y aproximadamente 300 autopartes. Como resultado de esta intervención, se afecta de manera directa las finanzas de esta estructura criminal. El modus operandi de estas personas era modalidad atraco o alado. Una vez las personas no accedían a un pago económico o una extorsión, traían esos vehículos o esas motocicletas hasta este punto y eran aquí donde eran comercializadas acá en el centro de la ciudad. La operación fue posible gracias a labores de inteligencia, seguimiento y a la valiosa colaboración de la ciudadanía. En el Día Mundial de la Bicicleta, desde el Consejo de Bogotá, revelaron alarmantes cifras sobre el robo de este tipo de transporte. Hoy, en el Día Mundial de la Bicicleta, la concejala Kena Rivadaneira reveló unas cifras alarmantes sobre robos en Bogotá. En lo que va corrido del año, ha habido 1.800 bicicletas robadas. Cada 2 horas y media se roban una bicicleta en Bogotá. Además, denunció que de los 138 puntos de marcación de bicicletas instalados en lo que va corrido de este año, la mayoría están en zonas institucionales, dejando descubiertas las áreas más peligrosas. Los puntos más críticos en la ciudad son Avenida El Dorado, Avenida Caracas, Avenida Villavicencio, Álamos Norte, Bosa Central, Teusaquillo, entre otras. Además, envió propuestas urgentes al alcalde de Bogotá. Una articulación entre la Policía Metropolitana y las alcaldías locales para desmantelar las bandas de hurto de bicicletas. Segundo, que el registro bici tenga un componente tecnológico y que esté situado en los puntos más críticos que hoy tiene Bogotá. Las localidades más afectadas siguen siendo Suba, Bosa, Engativá y Kennedy, zonas con alto uso de bicicletas. La OCDE revisó a la baja sus proyecciones de crecimiento a nivel mundial. En el capítulo de Colombia señala que el país crecerá menos en 2025 y 2026. El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico reveló su informe de expectativas de la economía, las cuales bajaron a nivel mundial. Colombia tendrá un crecimiento del 2,5% para 2025 y del 2,6% para 2026, lo que representa un ajuste a la baja en comparación con el análisis anterior de 2,7 y 2,9% respectivamente. Se ha tenido una reactivación del consumo privado, pero no lo suficiente. La inversión está aumentando porque el crédito está aumentando. El pacto de crédito del gobierno con la Asobancaria viene ejecutándose en más de 101 billones de pesos. Para el contexto mundial, la OCDE señala que la economía bajará del 3,3% en 2024 al 2,9% en 2025. La incertidumbre por las medidas arancelarias que pueden generar presiones inflacionarias y la desaceleración de China, los principales riesgos. Colombia se mantendría con buenas cifras en América Latina. Un informe de la ANDI y FENALCO revela que en Colombia creció la venta de vehículos. De acuerdo con el reporte de la ANDI y FENALCO, la venta de vehículos mantuvo su tendencia al alza y para el mes de mayo llegó a 19.707 unidades, lo que representó un alza del 33,1%. Este resultado estuvo impulsado principalmente por un mayor dinamismo de las camionetas con un alza del 106%. En el acumulado el crecimiento es del 23%. Lo que significa que de conservarse las condiciones económicas que están vigentes, vamos a sobrepasar las 440.000 unidades. Manizales, Madrid y Villavicencio fueron las ciudades con mayor crecimiento porcentual. Por su parte, el Banco de la República reveló que ya están listas las reglas de juego para su nuevo sistema de pagos. Se trata de la plataforma Breve en la cual podrán realizar pagos transferencias de forma rápida y segura sin importar la entidad que se tenga. Ya a partir del 14 de julio, los colombianos podrán registrar o ratificar sus llaves directamente en las APP o páginas web de las entidades financieras. Vamos a poder recibir pagos instantáneos
hacer los pagos 24 horas del día, cualquier día de la semana, y la plata llega en instantes. También se habilitó una opción para que las entidades asignen de forma automática llaves alfanuméricas a cuentas y depósitos. La Asociación Colombiana de la Industria de la Cobranza asegura que la extorsión y la inseguridad están afectando el microcrédito. El balance de la cartera de crédito es positivo y se viene teniendo un repunte en consumo gracias a la leve reducción de las tasas de interés. Sin embargo, el microcrédito sí viene mostrando un rezago en algunas regiones como el Catatumbo y el sur del país. La extorsión y la inseguridad afectan el sector. Lo que tenemos es que estar muy atentos a esta situación de inseguridad en el país, de desplazamientos, este tema de paros. Eso sí va a afectarnos, no la tasa, pero pues estima, dicen los expertos, que estos paros han generado pérdidas diarias de $500 millón de pesos. Entonces, pues eso va a afectar a los pequeños, a los medianos, al consumidor de la calle, al informal que tiene crédito formal. Insiste a los micronegocios a que acudan al crédito formal. En el dato del día se reveló que en el Día Mundial de la Leche, en el país se producen 19 millones de litros de este líquido. En el marco del Día Mundial de la Leche, la Agencia de Desarrollo Rural refuerza su apoyo a más de 320.000 familias campesinas que dependen de la producción láctea, un pilar clave para la economía rural colombiana. También desde la Agencia de Desarrollo Rural estamos proyectando toda la fortaleza en la asociatividad y el cooperativismo del campesinado. A pesar de los retos como la competencia con importaciones y los cambios en hábitos de consumo, el uso de leche nacional es vital para la nutrición y el bienestar de miles de hogares. El último reporte en el Producto Interno Bruto del país fue 8.1%. Eso no se veía hace un buen tiempo. Es muy importante ese crecimiento. La ADR ha entregado más de 140.000 litros de leche a comunidades vulnerables y ha facilitado acuerdos comerciales por más de 19.600 millones de pesos, garantizando mejores condiciones para los productores. En Noticentro 1, dinero inteligente. ¿Cómo evitar el denominado gasto hormiga? Estos son los consejos. Dinero inteligente. Los llamados gastos hormiga son los consumos de bajo monto que diariamente realizan los hogares colombianos. No se sienten, pero a la larga, sumando los saldos, pueden llegar a grandes sumas de dinero, afectando su nivel de ingresos. Los consumos entre comidas, juegos y hasta un cigarrillo hacen parte de los gastos hormiga. Parecen ser gastos muy pequeños en el día a día, pero que en el largo plazo constituyen o ayudan a construir un capital muy importante. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos gastos que no son necesarios, que realmente nos podríamos evitar en el día a día. El buen uso de estos gastos también garantiza unas finanzas personales saludables. En Noticentro 1 llegó la hora de los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.136 pesos con 71 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.090 pesos y la venden en 4.130 pesos. Un euro cuesta 4.729 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3.40. El precio interno se cotizó a $2.719.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $63.44. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $65.59. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,16% a 1.643 puntos. El próximo 3 de julio se conmemoran los 40 años del estreno de la icónica película Volver al Futuro, y como parte de la celebración se inició la búsqueda de uno de los objetos que fueron utilizados en la primera entrega de la historia y que curiosamente no tiene nada que ver con elementos altamente sofisticados. Se trata de esta guitarra Gibson que Marty McFly tocó en una de las escenas. It's somewhere lost in the space-time continuum, or it's in some Teamster's garage. This guitar has been lost to the future.
El instrumento con el que Marty interpretó la canción Johnny B. Goody de Chuck Berry en la fiesta de sus padres de 1955 es una guitarra color cereza modelo ES 345 y quien la encuentre podría obtener una recompensa muy valiosa que de momento no ha sido revelada. Como era de esperarse, este tema acaparó miles de comentarios en redes sociales, pues al parecer ya hay muchas personas en búsqueda del instrumento. Una subasta de artículos de la realeza, como en pocas ocasiones se ha realizado, se llevará a cabo en los próximos días. Se trata de 200 objetos personales de Lady Di, definidos por algunos expertos como sus favoritos. Dentro del lote se encuentran vestidos de noche, zapatos, bolsos, accesorios y otros elementos para muchos desconocidos sobre quien fuera una de las figuras más emblemáticas de la monarquía británica. Se estima que el valor total de todos estos artículos llegue casi al $1.000.000, algo más de 4.000 millones de pesos colombianos, siendo los vestidos los que más atención tienen de momento por parte de los potenciales compradores. Han pasado 27 años desde que el comediante y ahora presentador Jimmy Fallon debutó en Saturday Night Live, el programa de humor más importante de Estados Unidos, y pocas veces se le ha visto su lado más emotivo. Por eso la reciente entrevista que ofreció al podcast de Steven Bartlett ha llamado tanto la atención. En esta charla habló sobre esos miedos a los que estuvo expuesto recién comenzó su carrera. Getting rejection, getting your sketches cut, being told you're not funny, haters. This is before Twitter and all that stuff, which is a different ball game that I wasn't ready for either. But you think that it's just gonna be like, oh, this is cool, everyone will be great. But then not everyone's rooting for you. Some people want you to fail. People's jobs are to take me down, and to put bad press out and stuff. It's just, that's their job. De igual forma reveló que sobresalir en el mundo de la comedia no es un chiste. I didn't think it was, I don't live in that world. I don't believe that it's real, but it kind of is real. And you go, oh, people are just gonna be mean. And you gotta, again, just toughen up and get through it and just keep your head down and keep being funny. Hoy Fallon es el anfitrión de uno de los programas más vistos de la televisión en Norteamérica y se apalancó en sus miedos para crear una personalidad a prueba de críticas y burlas.